Bueno, Fernando, muchísimas gracias una vez más. A continuación, Óscar ya intervino. Si tenéis el programa adelante, Óscar intervino en la primera mitad, así que pasamos directamente a Roberto González Astoviza, que es arquitecto y manager en BIM Ibérica, y nos va a hablar del nivel de definición, del modelo progresivo y de su presupuestación. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Bueno, del nivel de desarrollo ya habéis oído bastante hoy. Voy a particularizar su empleo en una faceta particular de BIM, que es la presupuestación. Explicar BIM siempre desde el conjunto tiene una utilidad limitada. Lo que hay que ir viendo es poco a poco cuáles son las distintas funcionalidades que se ofrecen con estas herramientas, pues para cálculo, como ha hablado Óscar, presupuestación, etcétera. Sí. Perdona. Vale, ya he entendido. Perdonad. Ok. ¿Estamos bien? Sí. No. Sí. Ok. Muy bien. Bien. Voy a remitirme a una definición académica de BIM, ¿vale? Para apoyar un poco toda la argumentación relativa a las posibilidades de presupuestación con el modelo BIM. La presupuestación es importante, eso no se le escapa a nadie. Se podría decir que el presupuesto es la columna vertebral de cualquier proyecto, ¿vale? Lo que normalmente ocurre es que no todos los proyectos llegan a construirse, van quedando por el camino. Si tengo que tirar de mi historial profesional, diría que solo el 80% de los proyectos, perdón, que solo el 20% de los proyectos que empecé llegaron a ser de hormigón y ladrillo, ¿verdad? Eso no me impidió tener que presupuestar en cierto nivel de detalle, con cierto grado de fiabilidad, cada uno de ellos. Entonces, ahora, en un entorno de trabajo BIM, con unas nuevas herramientas, quiero analizar hoy y compartir con vosotros cómo cambia toda esa tecnología y know-how que se ha acumulado durante años y que hoy por hoy se enseña en las escuelas, y sacaremos algunas conclusiones interesantes. Bien, definición académica de BIM. Una representación digital de las características físicas y funcionales de un edificio. Es decir, no son sus planos, no es su sección, no son solo las mediciones, ¿vale? Es una representación digital, no documental. Y es una fuente fiable de información compartida. Esto de compartida es importante porque lo que significa es que ese modelo, esa representación digital es utilizada por muchos para hacer sus tareas, como agentes del proceso edificatorio. Sobre un inmueble para la toma de decisiones durante su ciclo de vida, desde su concepción hasta su demolición. Esta definición, que es de la US Army Corps of Engineers, la oficina técnica más grande del mundo, 35.000 técnicos, entre arquitectos, ingenieros y demás, es la que han apropiado ellos para iniciar desde esta definición toda su estrategia de estandarización. Esta representación, que muchos la habréis visto, y si no la habéis visto, lo veis ahora, cobra sentido cuando se parte de una definición como la que acabamos de ver, donde el modelo de datos, mi modelo matemático, informático, digital, está en una posición central y la utilizo recurrentemente en cada una de las etapas del proyecto, y en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto voy incorporando, extrayendo y añadiendo información. Es como mi cajón desastre digital. Visto así, en un entorno de trabajo BIM, el modelo es el principal medio de comunicación y referencia para las actividades de todos los agentes que intervienen en el proceso. Para hablar de agentes tendríamos que irnos a la LOE. El cliente está incluido
dentro de la lista de agentes del proceso edificatorio, ¿vale? Y esta es la novedad más grande. El entorno de trabajo estanco en el que estamos normalmente habituados. Yo uso un programa de software para dibujar unos planos, que luego los saco en PDF para hacer un visado digital, y unas mediciones en papel, que también las imprimo en PDF para avisarlas y se las mando luego al constructor para licitación o al cliente para que me las apruebe. Toda esa, o sea, pasar a PDF las cosas no es un entorno digital, ¿vale? Es una cosa que se ha quedado a medio camino. De ahí ha surgido una profusión de herramientas bestial, porque cada uno utiliza un poco las suyas. Ahí tenéis un pequeño mapa de software con algunas. Casi todas estadounidenses. En España podríamos añadir alguna. Yendo un poco más a lo concreto, al meollo de la cuestión que nos ocupa, podríamos definir factor de riesgo como el cociente entre el nivel de certeza y el nivel de indefinición de algo, ¿vale? Un posible objetivo BIM sería reducir el factor de riesgo para todos los agentes del proceso edificatorio. Como arquitecto, desde luego me interesa. Me interesa reducir el riesgo de que mi cliente no solo me eche una bronca, porque eso es hasta soportable, pero que me resuelva el contrato, o el constructor me ponga la cabeza como un bombo durante la dirección de obra por una serie de indefiniciones. Todo eso es riesgo, ¿verdad? Entonces vuelvo al tema de nivel de certeza versus nivel de indefinición. Una manera de reducir este factor de riesgo sería reducir el riesgo o el grado de interpretación del proyecto, o incluso las posibilidades de su lectura sesgada, interesada, involuntaria, cosas que a todos os sonarán, ¿verdad? Es verdad que los proyectos cada uno los lee, cada agente lo lee como a él le interesa, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. El proyecto y sus interpretaciones. Este con las coordenadas del plano del topográfico. Este, según entendió el Departamento de Instalaciones. Este, según los ejes de coordenadas del cálculo de la estructura. Este, según el pliego, que lógicamente estaba copiado de otro proyecto. Y esto es lo que el jefe de obra entendió después de leerse las mediciones. Una absoluta nebulosa, difícilmente concretable. Con eso, para minimizar esos riesgos, hay una serie de intentos desde BIM de establecer unos estándares, los que se han hablado algunos hoy, y el que más en boga está es el de definir un estándar por niveles de desarrollo de modelo BIM. Entonces, analicemos un momento por qué. ¿Había otras maneras? ¿Había otras posibilidades? Bueno, pues el estándar LOD, nivel de desarrollo, Level of Development, pero yo en castellano siempre le pongo ND, identifica los requisitos mínimos de contenido y uso autorizado para cada elemento del modelo en una escala de niveles progresivos que, como habéis visto, van de 100 a 500. Es una referencia que permite a todos los agentes articular con claridad los requisitos de un modelo para las distintas fases y su construcción, del proyecto y su construcción. De manera que si el cliente me contrata un LOD 200 o me contrata una fase de proyecto en la que, además de otros documentos del proyecto, el modelo BIM aparejado a esa fase del proyecto es LD 200 o 300, yo tendré, no solo yo tendré conocimiento y sabré cuál es la información que debo depositar en ese modelo, sino que todos los agentes que trabajan conmigo sabrán qué esperar de encontrarse en ese modelo, ¿no? Todo esto arranca con el documento de la izquierda, de la American Institute of Architects, el documento G202,
Esta es la versión del 2013, ¿vale? Modelo de contrato para sus asociados, en el cual se puede firmar con un cliente un contrato, un protocolo BIM, ¿vale?, de información del modelo. Esto sí que es un Consejo Superior de Arquitectos, no lo que hay por ahí. A la derecha, lo que ha producido esa fórmula contractual, ese modelo de contrato. Ha producido que una serie de señores en Estados Unidos, organizados a través del BIM Forum, han organizado una especificación, que no una normativa. En España tendemos a pensar a confundir normativa y estandarización. Queremos saber si las cosas cumplen o no cumplen. Esto en el mundo anglosajón es completamente inverosímil. El Estado, el Gobierno, no regula, regula lo mínimo. Los profesionales que se organicen entre ellos. De ahí el concepto de estandarización versus normalización. Pues este documento, que Óscar también lo ha mostrado, muy interesante de leer, unas 250 páginas, bastante gráfico, es solo de agosto del 2013. No es que tenga 3 años, ¿eh? Muy recién salido del horno, ¿vale? O sea que tampoco nos llevan tanta delantera, por lo menos en esto. 2 documentos de referencia importantes. En el documento de la izquierda, en el G202, se hace, en su primer borrador, se hace la primera definición contractual, no divulgativa, no de difusión, sino contractual, de los niveles de desarrollo, de los LODs. De manera que, bueno, dicho antes de seguir, lo de 100, 200, 300, 400 y 500, no he tenido ocasión de averiguar por qué van de 100 en 100. Pero vamos, por lo que he podido averiguar, podrían ir de 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, en el Reino Unido eso es así, ¿no? Entonces, el nivel de desarrollo 100, vamos a repasar un poco qué significa cada nivel de desarrollo y qué referencia hace el documento ese a las posibilidades o capacidad de presupuestación con esa información, ¿vale? Entonces, en el nivel 100 se pueden representar los elementos gráficamente mediante símbolos genéricos, representando sistemas, objetos y montajes, con indicaciones aproximadas de cantidad, forma, ubicación, orientación. La información gráfica, no gráfica, también puede ser vinculada de alguna manera al modelo, ¿no? Para su presupuestación, los niveles 100 pueden ser utilizados para la estimación por repercusiones por áreas. No queda más remedio. Es el equivalente a nuestro anteproyecto, es decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados construidos tengo? A 750, dice, esto es el presupuesto que le voy a decir al cliente. El problema de esto es que el cliente suele coger ese papel que le has dado y le pone con un clavo en la pared, dice, el proyecto de ejecución lo voy a querer de este importe que me acabas de decir en el anteproyecto, ¿vale? Esto es un poco la problemática que veremos luego. A nivel 200, los elementos se representan gráficamente como sistemas genéricos, ¿vale? Pero ya puedo empezar y solo puedo seguir con costes, estimación de costes por técnicas de repercusión. Me salgo un poco del metro cuadrado construido, ¿vale? Y puedo hacer alguna presupuestación por áreas funcionales. Es algo que veremos ahora más adelante. En el 300 empezamos a entrar en materia porque ya la definición habla de indicaciones específicas, ¿ok? Con lo cual yo puedo elaborar la estimación del coste de mi proyecto mediante petición de ofertas porque tendré mediciones concretas. Luego veremos cómo extraer esas mediciones de unos ejemplos. Nivel 400, el modelo se utiliza para poder verificar prestaciones de los sistemas conformes a requisitos exigibles al componente, ¿vale? De manera que yo ya tengo una definición bastante concreta de qué es, cuánto aguanta esa viga, cuál es su solicitación, y toda esa información puede quedar registrada. La viga, el pilar o el sistema de aire acondicionado. Y la idea es que en nivel 400
el modelo refleje el precio contractual vigente. Es decir, el nivel 400 está pensado para una obra que está contratada ya. ¿Vale? Como veis, va incrementándose no solo la información, sino el grado de usabilidad y, en consonancia, el grado de certeza de esa información. Con lo cual, como veis, se va reduciendo el denominador de aquel factor que hablábamos, factor riesgo, con lo cual va reduciéndose, se va incrementando la certeza, ¿no? Nivel de desarrollo 500, y aquí es donde un poco se desparraman ciertos criterios, porque no habla de la presupuestación, pero el modelo debe de reflejar los elementos verificados en campo, los que realmente están colocados, en términos de tamaño, forma, localización, cantidad, orientación, etc. ¿Vale? En cuanto a su presupuestación, lo deja en el aire, y ahora veremos algunas consonancias con nuestro código técnico, pero cosecha nuestra es que el modelo debe reflejar el precio de mantenimiento y reposición, porque es la única manera de gestionar el ciclo de vida del edificio, sabiendo lo que cuesta. Unos ejemplos, por ejemplo, aquí veríamos un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria, gasóleo. En un LOD 100 tengo una serie de tuberías, tengo una caldera posicionada, no tengo conexiones, no tengo nada. En LOD 100 no me hace falta representar el sistema de calefacción. Pondré un símbolo, un objeto que dirá calefacción por gasoil. Será información no gráfica asociada al modelo. En LOD 300, cada uno de los componentes los puedo representar simbólicamente, ¿vale? Aquí vemos como una bomba de recirculación genérica con un caudal metros cúbicos hora, sería suficiente. A nivel 400 la cosa cambia, porque estamos en un entorno contractual, ya no hay estimación, y tengo una bomba de recirculación con marca X, modelo Y, en el circuito de retorno con Q metros cúbicos hora de retorno, y su representación lo más aproximada posible, ¿no? Tengo componentes específicos. Recordar, componentes genéricos, componentes específicos. Y luego ya por fin en el nivel 500, el conjunto instalado de todo, donde no solo veo la bomba de recirculación, sino que veo toda la instalación eléctrica y las posibilidades de maniobra, desmontaje, revisión y mantenimiento, y evidentemente el coste asociado a la sustitución de esa bomba, o al menos, o también, su vida útil. Aquí tenéis otros ejemplos, algunos ya han salido estas imágenes anteriormente. Ok, vamos a ir entrando un poco en materia. Tenéis un cuadro que se titula Presupuestación progresiva del modelo según su nivel de desarrollo, es decir, cómo va a evolucionar el presupuesto que como arquitecto o como oficina técnica tengo que darle a mi cliente según las distintas fases, ¿no? Bueno, en las abscisas, arriba, en horizontal, el LOD 100, 200, 300, 400, 500, y debajo las fases de proyectos según se entiende desde el Código Técnico o del Consejo Superior de Arquitectos con el Manual de Calidad. El LOD 100 equivaldría a un anteproyecto, 200 a un básico, 300 a un proyecto de ejecución, 400 preconstrucción, o al menos una situación contractual, pero de perfeccionamiento del proyecto, y el LOD 500, la documentación de la obra ejecutada. En nuestro entorno profesional, el objetivo de cara a la presupuestación en fase de LOD 100, en fase de anteproyecto más bien, es una estimación global, tantos miles o millones de euros. Para el básico tengo una obligación de estimación por capítulos. En el 300 tengo que pasar a un presupuesto detallado. A un 400 deja de ser público. Es un análisis de costes internos del constructor que realmente no conocemos. Es el jefe de obra el que hace ese cometido de saber realmente cuánto le va a costar la obra y qué margen le va a sacar. Y en el nivel 500,
junto con el manual de mantenimiento y los planos de la obra realmente ejecutada y las mediciones de la obra realmente ejecutada, se debería de colocar el coste de mantenimiento y reposición. No se hace. No se hace. ¿Qué metodologías utilizamos clásicas para pasar por todas estas fases? Estimación global, lo más común es el metro cuadrado de repercusión, 2 metros cuadrados construidos según tipología de edificio. Pues si es un colegio, sé que está a 850 metros cuadrados, euros el metro cuadrado. Si es un edificio de altura, hago una serie de estimaciones. Curiosamente, en el básico en nuestro país se hace poco más. Más bien se aplica una distribución inversa. Coges la cifra global y la empiezas a repartir en capítulos, como si hubieses podido establecer alguna veracidad para ese importe, ¿no?, de cada capítulo. En el 300 utilizamos profusamente bases de precios y evidentemente hay que justificar cada uno por precios descompuestos. Y en el EOD 400 o en preconstrucción las constructoras utilizan lo que se llama valoración por procesos o por actividades, costes directos, indirectos, subcontratación y suministro de materiales, ¿no? El coste de mantenimiento, como no se hace, porque no se prodiga, porque no hay suficiente información disponible. Entonces, si miramos un poco desde el punto de vista de la valoración, el anteproyecto es intuitiva y completamente experimental, toda la experiencia. En el básico podría llegar a hacerse por precios funcionales, como vamos a ver ahora en un rato, 300 bases de precios. En preconstrucción es el precio ofertado por la constructora y debería de haber una base de precios de mantenimiento y reposición. En la fila de riesgo veis cómo el nivel va decreciendo. Es muy alto el riesgo de valorar algo en anteproyecto y se va reduciendo hasta un punto muy bajo, que es el contractual, porque ese ya es precio fijo, ¿no? La forma de presentar esto suele ser en anteproyecto una cifra global, como todos sabéis, en básico un índice de capítulos. Hoy por hoy tenemos el código técnico y las recomendaciones del manual de calidad del Consejo Superior los desglosa un poco más. En el 300 partidas por capítulos y, como decía antes, a nivel de constructora es oculto interno y se distribuye un poco entre subcontratas y suministros. ¿Qué tienen por ahí en otros países que no tengamos nosotros? Bueno, aquí hago una pequeña comparativa muy rápida. A nivel de anteproyecto, lo decían, utilizan las mismas técnicas que nosotros, no atan los perros con longanizas, pero a partir del básico tienen, sobre todo en Estados Unidos, el Uniformat 2 y a partir de la ejecución el Master Format, que son 2 sistemas de clasificación de costes de construcción profusos, experimentados, consensuados profesionalmente por toda la comunidad, pero sin embargo no son normativos, son estandarizados. Me gustaría mucho poder ver al Colegio de Arquitectos o al Consejo Superior de Aparejadores y al de Arquitectos sentarse juntos a decidir a partir de ese momento cómo debería de ser la estructura de capítulos de los proyectos. Pero no solo eso, sino también de todas las partidas que deben de intervenir en un capítulo u otro. Hago especial mención a la NRM 1, 2 y 3, New Rules of Measurement, nuevas reglas de medición del RICS, del Royal Institute of Chartered Surveyors. El más avanzado, el más adelantado y que contempla absolutamente desde el principio todo el ciclo de vida, la presupuestación de todo el ciclo de vida del proyecto. Bien, yendo a BIM, ¿qué metodologías podemos utilizar con herramientas BIM que apoyen, mejoren o nos hagan reflexionar sobre nuestros métodos clásicos? En cuanto a medición, automática en todos los procesos. En cuanto al modelado, la información que yo podré extraer de un modelo evidentemente estará en función de que esa información esté. De aquí vuelve otra vez el propósito de tener estandarizado los contenidos en distintos niveles de desarrollo. En el EOD 100 poder utilizar
No necesitaré modelado específico y podré extraer de masas conceptuales, áreas funcionales y áreas prestacionales la medición que necesito de áreas de repercusión para poder utilizar un metro cuadrado de repercusión. En el básico empezaré a necesitar elementos genéricos, poder utilizar recursos como habitaciones y áreas, donde pueda haber determinadas especificaciones en cuanto a acabados y demás, y poder empezar a utilizar familias específicas para determinados elementos que necesito que se valoren en el modelo. En el de ejecución, o 300, empezaré a utilizar elementos compuestos por capas, muros, suelos, distintos tipos de materiales, porque tendré que medir cada material independientemente, y necesitaré el uso de familias anidadas, veremos lo que es, y específicamente determinar materiales en determinados puntos del modelo. Y, evidentemente, tendré que medir por sistemas de instalaciones. En cuanto a construcción, la constructora necesitará de más elementos compuestos, pero sobre todo necesitará de modelado extra. ¿Vale? Como veis aquí, necesitará añadir más información para poder extraer esa información que quiere. ¿Vale? Y entonces, bueno, la idea de lo que queda es dar un repaso rápido a cada uno de estos y cómo se puede utilizar para obtener esta información. En el ND100 tenéis ahí un modelo de masas con suelos, en azul residencial, verde comercial, rojo garaje. En un ND200 cada una de esas plantas las puedo tener repartidas con distintos usos, funciones, locales húmedos, no húmedos, salones, cocinas. En un ND300 puedo empezar a utilizar familias específicas de ventana que tienen incluido vierteaguas, distintos tipos de vidrio, el marco. Y en 400 voy ya al detalle último de necesitaré medir el hormigón, el armado y el encofrado de esa zapata para poder llegar a la precisión que necesito. En el LOD100, utilizando una herramienta que hemos desarrollado, una de las que hemos desarrollado, Medit, de mediciones en Revit, pero más que de mediciones es meditar sobre el modelo. Utilizando esta herramienta nos presentará una interfaz donde nos enseña los componentes del modelo agrupados por categorías, áreas, suelos, masas y habitaciones. Desplegando algo más detallado, me llegará a poder decir las áreas que son de aparcamiento, las que son de climatización de locales con menos de 150 frigorías horas, las que son de ventilación, de garajes, vivienda, hotel, comercial, etc. A la derecha podré utilizar múltiples bases de precios, pero mediante la selección de partidas de esas bases de precios las puedo vincular directamente al elemento del cual estoy intentando extraer esa información que me va a validar la argumentación de mi presupuesto, ¿vale? Entonces veis ahí que hay unas zonas de climatización de hotel que les hemos puesto una partida de 164 euros metro cuadrado para repercusión de instalación de oficinas de gran tamaño, de hasta 1000 metros cuadrados, con enfriadora, tal. Ahora veremos de dónde saco eso. Pero el caso es que tengo aquí 5 plantas a las que he decidido que esas 5 plantas son de hotel y voy a poder determinar en mi presupuesto, en mi construcción jerárquica de mi presupuesto, esas áreas por metro cuadrado, ¿no? Y otras ventilaciones de garaje que son completamente distintas con otra partida. El empleo de bases de precios en Internet, más o menos avaladas, es algo que va a tener una profusión bastante importante. Son bases de precios ya técnicas, en este caso os muestro M2, donde puedo encontrar un precio de referencia funcional de repercusión de instalación en oficinas. Bueno, lo de la evolución del precio es lo de menos, pero tengo una referencia a dónde buscar determinada información, ¿no? En nivel 200, el modelo ha evolucionado y voy a utilizar una técnica de medición por habitaciones, donde voy a poder determinar cuáles son baños y les voy a asignar una partida de unidad de instalación de baño compuesto por todo,
de 1.428 euros, y al resto de las habitaciones, si son dormitorios y salones, aplicaré lo propio, ¿no? Aquí tenéis una exportación de esta información a Memphis, en este caso, donde están referenciadas por qué hay esos metros cuadrados de pintura plástica y dónde están, ¿no? Están referenciadas del dibujo al modelo. El nivel 300, con este ejemplo de ventana que os pongo, somos capaces de extraer información de que el cargadero es de hormigón, que la ventana es de 2 hojas y es, en este caso no aparece aquí, pero el vidrio, un vidrio es de 412-4 y el otro es 3+3. Y que tengo un vierteaguas de hormigón polímero. Es el nivel de descomposición, no solo gráfica, sino informativa, que me puede ayudar a completar mi presupuesto. Aquí lo tenéis exportado a Presto, ¿vale?, donde se ven las 2 líneas de medición de las 2 ventanas, que son de Climalit Plus, y son dos piezas de 0,58 metros cuadrados, ¿no? Por fin, al nivel 400, que sería lo que haría un jefe de obra o un project manager, depende de la ruta contractual que el cliente exija. Igual el cliente va a comprar el hormigón, va a comprar va a pagar el encofrado. Si algo estamos viendo en estos últimos años, y vamos a ver más, se va a abrir el abanico de rutas contractuales distintas de las tradicionales, ¿no? Entonces, en este caso, aquí ya se necesita entrar a detalle, y efectivamente necesito poder extraer los metros cúbicos de hormigón por un lado, los kilos de acero por otro y los metros cuadrados de encofrado por otro, para salirme de la órbita del precio que he cogido de base de precios, que ponía por defecto 40 kilos de acero por metro cúbico de hormigón, que valía para la presupuestación de una determinada fase. Aquí lo tenéis exportado a Excel, con todas las barras detalladas y los metros cuadrados de encofrado de esa zapata de esas dimensiones, ¿no? Entonces, para concluir, muy rápidamente, va a haber que hacer cambios en los métodos de presupuestación para adaptarse a los nuevos orígenes de datos. El responsable de elaboración del presupuesto, que hoy por hoy no sé muy bien quién es, dentro del abanico de agentes de la construcción, igual esta tarde se puede hacer en el debate, se podría hablar de ello. Para mí hay un hueco, un vacío legal tremendo, que lo van a aprovechar, y con razón, muchas organizaciones profesionales, pero es un vacío legal que está creando tensiones profesionales en nuestro país, y tiene que ver con el hecho de que no hay un responsable económico del proyecto. Teóricamente es el arquitecto el que entrega el presupuesto, pero realmente, si nos tenemos que fijar en el pragmatismo anglosajón, ellos tienen específicamente un responsable, un economista de la construcción, que se encarga exclusivamente de la valoración del proyecto, ¿no? Los arquitectos, hoy por hoy, con toda la carga de exigencia del código técnico, realmente de lo más que nos olvidamos, de lo menos que nos podemos acordar es de valorar partida a partida. De hecho, solemos desviar el trabajo, ¿no? Entonces, estos cambios en los métodos de presupuestación serán necesarios. Se puede conseguir mayor precisión y coherencia progresiva del presupuesto. Ya no pasaré de una primera estimación a tantos euros metro cuadrado por metros cuadrados a luego una sorpresa cuando sumo el presupuesto final en el proyecto de ejecución. Dice, si no se parecen. Mejor trazabilidad en los conceptos del presupuesto y su argumentación. O sea, poder saber por qué hemos puesto ese precio y dónde está puesto y por qué está ahí, ¿no? Mayor correspondencia entre el grado de definición del presupuesto y el proyecto, el nivel de detalle del proyecto. Mejor determinación de los factores de riesgo en el presupuesto. Es decir, de esto no estoy muy seguro, pero de esto otro estoy bastante seguro. Y, en definitiva, una mejor delimitación de las responsabilidades profesionales que tanto nos preocupan y que tan onerosas son para todos nosotros. Revit, Medit, PL2, Rebus, herramientas que hoy solo os he hablado de Medit, pero veréis a lo largo del 2014, espero poder contaros más cosas sobre ellas. Muchas gracias.